Buenas noches a todos los que estamos aquí reunidos en este último webinar. Ya después veremos con Pedro Pablo por dónde vamos a seguir en este camino. Les comparto que estas son las 8 conferencias o webinares que hemos tenido con él. Desde el mes de marzo, abril, mayo, hasta ahora en el mes de noviembre, tenemos los 9 webinares que él nos ha regalado con el tema de los gestos y palabras de Jesús. Ustedes nos vieron caminar durante todo este año, que ya casi terminamos. ¿Y dónde se encuentran estos webinares? Porque algunos dirán, ¿dónde están que no nos enteramos o no los queremos, o los queremos volver a escuchar? Aparecen en nuestra página web que se llama educaterstj.com. Ahí ustedes van bajando la página y ya hay un lugar que se llama Nuestras Conferencias, que está aquí con esta flechita amarilla. Ustedes le pueden dar un clic ahí o si no, siguen bajando la página y se van a encontrar con nuestras conferencias en YouTube, que aquí es mucho más rápido encontrarlas que estarlas buscando en el canal. Y hay una pestaña que se llama espiritualidad, aquí donde está la flechita amarilla, le dan un clic y ahí aparecen todas las conferencias que se relacionan con este tema. Entonces es fácil de encontrarlo y ustedes lo pueden visualizar fácilmente. El día de hoy vamos a tener la novena conferencia de las palabras y gestos de Jesús con el tema Jesús y el reino de Dios, que está en Mateo 14, 22, 23, y donde el tema que nos va a tratar Pedro Pablo es la vida afectiva y mística. Y como en la vida afectiva y mística, vamos a ofrecerles esta hermosa fotografía donde está Pedro Pablo Achondo con su niño y su esposa, y con un tema muy importante, ¿sí? Le pedí permiso a Pedro Pablo para poder presentarlo y nada más se rió. Y dice, estudió teología en Brasil y Francia y ha sido misionero en diferentes lugares, trabajó en cárceles y comunidades indígenas. Es doctor en territorio, espacio y sociedad y hace unos días, si no es que unas horas, recibió la medalla y diploma doctoral en territorio, espacio y sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ya al ratito Pedro Pablo nos explicará de qué se trata ese doctorado, que siempre yo he estado inquieta de preguntarle. Actualmente se dedica a la docencia e investigación en diferentes universidades en Chile y es creador y coordinador del Diplomado en Teología Latinoamericana que imparte este año en Fundación Camino. Él ha escrito varios libros, que además de ser escritor es poeta y miembro de colectivos medioambientales. Autor, como les decía hace rato, de algunos libros como Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús y la iglesia después de la iglesia. No sé si me faltó algún libro más, ya Pedro Pablo no lo dirá. Pues sin más, los dejo con Pedro Pablo y le damos nuestras felicitaciones por este merecido reconocimiento que le hacen. Bienvenido Pedro Pablo y te dejo con este público. Muchas gracias, querida Re, siempre tan cariñosa. Sí, esto fue ayer, fue ayer en la tarde-noche en Santiago. Yo vivo como a 2 horas de Santiago y bueno, juntaron a todos los que se doctoraron el último año y con la rectora de la universidad hacen una ceremonia bien bonita y ahí recibimos este diploma, esta medalla. Fue bien emocionante en verdad. Y quizás algunos de ustedes saben, si no saben les cuento, pero el camino de doctorarse es bien solitario y a ratos duro, ¿no? Aparte me tocó durante la pandemia, entonces fue bien particular, ¿no? Es un proceso muy bonito, muy creativo, hermoso, pero al mismo tiempo eh, que requiere mucha ayuda, mucho apoyo, ¿no? Familiar, tiempo para leer, investigar, moverse, viajar. Yo estuve estudiando durante 4 años los bosques. Mi tesis doctoral fue la relación entre el ser humano y la naturaleza, pero en un lugar concreto. Por eso es un doctorado en territorio, espacio y sociedad. Es decir, no es una especulación filosófica solamente, sino que es
con trabajo de campo, haciendo entrevistas, escuchando a la gente que vive en los bosques de Alerce del sur de Chile, que son bosques ancestrales, milenarios, muy antiguos, de los cuales se extrajo la madera para construir casi todas las viviendas, iglesias y construcciones del sur de Chile. Entonces, como una piel, ¿no? La piel del bosque se transformó en la piel cultural de muchas ciudades, de muchos pueblos. Es muy bonito. Así que en eso me la pasé harto tiempo por ahí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a otro territorio, que es el territorio de Jesús, de sus gestos y palabras. Como también nos dijo Rosa Elvira, ya este es nuestro último webinar del año. Impresionante, lo dijimos la vez pasada, pero vale la pena volver a repetirlo. Que esto empezó como una aventura, como las ganas de hacer algo bíblico, lo conversamos juntos, los dos, de poder hacer algo, claro, en clave liberadora, profunda, pero que tuviera que ver con Jesús. Hagamos algo sobre Jesús. Y ahí se nos ocurrió entrar a su gesto y palabra a través de diversos temas y versículos bíblicos. Y en el camino esto se fue transformando en una reflexión en voz alta, comunitaria, que finalmente hemos llamado de divagación, ¿ah? Jugando un poquito con la palabra de Dios y dejando que ella juegue con nosotros y nosotras. Así que hoy día nos convoca Jesús y el Dios del reino en Mateo 14, del 22 al 33. Como siempre, entonces, antes de comenzar, vamos a leer el texto, a modo también de oración inicial y de invocar al Espíritu para que eh, abra nuestro corazón, nuestra mente, nos haga esponjas, ¿cierto? Esponjas de Dios, que más que tener coraza y defendernos, dejar que sea su palabra la que nos arme y desarme. Entonces, en Mateo 14, los que quieran seguir la lectura, es un trozo muy pequeño. En realidad aquí hay un pequeño error, ¿o no? ¿Por qué puse 22:33? O idea mía. ¿Ese es el versículo? ¿22:33? No, ¿cierto? Es 22:23. ¿Sí? ¿Re? ¿Me corrige? Ahora me entró toda la inseguridad. Aparecía 22 y 23 en Sí, creo que el... eso es. Sí, 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 aquí me equivoqué. No, me equivoqué. ¿Ven? Yo creo que 22:23, ¿o no? Bueno, no vamos, Sí, es 22-23. sí, sí, porque me extrañaba, ¿no? De Adré elegí eso, ya les voy a explicar por qué. No quiero leer el texto completo porque también lo conocemos de memoria y aquí la idea es entrar en los versículos que nadie quiere entrar, ¿no? Entonces se trata de esto, así que por eso dije, no, ¿cómo va a leer? Bueno, entonces, Mateo 14, el versículo 22 al 23. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. Esos simples dos versículos son los que nos van a acompañar en este noveno encuentro. El texto muy conocido de Adré, les decía, no lo quiero leer, es el texto de Jesús caminando sobre las aguas, de hombre de poca fe, Pedro que no cree, que tiene miedo, que lo confunden por un fantasma, se sube a la barca y lo reconocen como hijo de Dios, ¿ya? El texto es conocido, viene después de la multiplicación de los panes de Mateo, pero me quiero quedar solamente con esos dos y vamos a ver qué resulta de esto. Para aquellos, porque vi que tenemos amigos y amigas que quizás han venido por primera vez, no se preocupen, no, esto no es continuo, así que si se vienen integrando, bienvenidas, bienvenidos. Solo contarles que aquí queremos entrar justamente, por eso se llama el ciclo Los gestos y las palabras, queremos entrar por la palabra misma de Dios, pero también poniendo el acento en los gestos, ¿no? Es decir, en la gestualidad, en con quién se encuentra Jesús, qué es lo que hace, a quién se acerca, em, está de pie, está acostado, está sentado, está caminando, ¿no? Toda la performance que hemos dicho, toda la puesta en escena que el texto conlleva. Y también entendiéndolo obviamente en su contexto y finalmente la pregunta de qué nos provoca a nosotros, qué nos pasa a nosotros y nosotras
con estos versículos. Aquí hay algunos autores que han inspirado este caminar, bien disímile, de tradición protestante y católica. Entre ellos tenemos a Monseñor Romero, gran amigo Carlos Mester, creador en América Latina de los círculos bíblicos, etcétera, ¿no? André Lecoq y Paul Bouchamp de Francia, para junto con ello entender a la Sagrada Escritura como una palabra viva, pero no solo una palabra viva porque nos habla hoy, ¿no? Sino viva porque ella misma juega con ella misma. Ella misma es como una tierra, ¿no? Una tierra que podemos mover, remover y oler incluso, ¿no? Cuando la movemos. Entonces, esa es la idea de que sea un libro vivo, ¿no? Es un libro que juega, que uno puede saltar de un lado para otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado divagando estas sesiones. Y siempre partimos por poner el escenario, situar el escenario que nos convoca el día de hoy, ¿no? Los personajes, quiénes son los que participan. Yo ya perdón que repita muchas cosas de otras veces, pero siempre es bueno recordar que lo que estamos haciendo al inicio es siendo como espectadores, ¿no? Estamos sentados en una butaca viendo un teatro bíblico, ¿no? Y frente a nosotros tenemos personajes, los instalamos en ciertos lugares, algunos le ponemos luz, otros menos luz, algunos están de día, otros de noche. eh, Dibujamos el paisaje, la geografía. Todo eso lo tenemos que hacer a partir de nuestra imaginación y nuestro corazón antes de volver a releer el texto, ¿ya? Es decir, construimos la escena, reconstruimos la escena con toda la distancia, quizás esto no siempre lo he dicho, pero con toda la distancia cultural, histórica y espacial que tenemos con Jesús, ¿no? Es decir, a veces uno cree que es posible leyendo el texto imaginárselo, y probablemente estamos muy lejos de esto, ¿no? Estamos muy lejos y algunos hemos tenido la suerte de estar en Jerusalén, en Israel, en Palestina, caminar por estas ciudades, estos pueblos, pero lo hemos hecho 2000 años después, ¿no? Entonces, eh, son ruinas, ruinas sobre ruinas, en un contexto como era actual que violenta, ¿no? Cualquier tipo de lectura del Evangelio, ¿no? Entonces, probablemente la paz, ¿no? El viento, el clima de hoy día es otro, ¿ya? Entonces, esa distancia que le estoy diciendo geográfica, temporal y espacial, y cultural, ¿no? Y de lengua, eh, la asumimos, ¿no? Sabemos que nuestra imaginación nos va a permitir reconstruir una escena que probablemente, muy probablemente, no es la misma escena que estamos leyendo. ¿Se entiende? Eh, pero les digo esto porque no estamos haciendo exégesis. Entonces, para nosotros, ese salto cultural no es un problema, al contrario, ¿no? Podríamos decir que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de recrear el paisaje a partir de nuestras propias experiencias, ¿eh? Y me parece que eso es una de las gracias de que entendamos la escritura como palabra viva. Entonces, Mateo nos dibuja los siguientes elementos. El personaje principal de la obra del día de hoy es Jesús de Nazaret, ¿no? Es Jesús. Y es divertido porque en estos pequeños versículos, por lo menos de mi traducción, sabemos también que hay otro salto de distancia, ¿no? Las traducciones son muy diversas y cambiantes. Yo reviso en general tres o cuatro para preparar esto. No sé si le he contado esto, como la forma como yo preparo, ¿no? Pero la de Alonso Chequel, la Biblia de Jerusalén, en la traducción latinoamericana, y la TEB, que es la traducción ecuménica bíblica brasilera, ¿no? Entonces yo también leo el texto en portugués. Y es una Biblia muy buena porque, bueno, trae notas al pie de página que son gigantescas y permiten entender, interpretar mucho más profundo que las Biblias, digamos, que no son de estudio, es una Biblia de estudio. Entonces, aquí, por ejemplo, el sujeto no está, ¿cierto? Enseguida mandó, bueno, pero nosotros sabemos que está hablando Jesús. Es Jesús el sujeto principal. Jesús, los discípulos. Segundo sujeto, que no nos dice cuáles son, ¿no? Son los 12, son un poco más, son discípulas y discípulos,
son poquitos, son los más cercanos, bueno, no sabemos, ¿no? Son los que ya estaban con él en el monte, compartiendo esta multiplicación de los panes o este gesto, digamos, del pan compartido. Entonces Jesús a este grupo de discípulos y discípulas, ¿no? Quiero pensar que sí también la sabía. Eso es parte de nuestra imaginación, ¿se entiende? De nuestra divagación. Es decir, yo aquí veo mujeres y hombres que son la pequeña comunidad de Jesús de Nazaret que están con él acompañando. Y Jesús entonces, dice acá, mandó a los discípulos. Ya voy a entrar en estas palabritas, ¿no? La traducción al portugués dice obligó. La otra traducción que leí también dice obligó. No sé qué dice la de ustedes, ¿no? Es decir, es un verbo fuerte, ¿no? Jesús no le pide a los discípulos, oye, váyanse para el otro lado del lago y yo después los sigo. No, los obligó a subirse a la barca. Y después, ¿qué hace? Despedía a la multitud. Entonces tenemos Jesús, la multitud, los discípulos, ¿no? Le pide a los discípulos, o suba a la barca, en el fondo le dice, váyanse, déjenme solo, voy a despedir a la gente, ustedes espérenme en la otra orilla. Y cuando despide a la multitud, que también es muy bonito, este otro gesto, ya, para que lo consideremos. Por eso digo, vamos a quedar en dos versículos que son bien secundarios dentro del relato, pero que nos van a permitir maravillarnos, ¿no? A mí me encanta que la palabra me maraville, me asombre, maravillarnos por lo que parece no importar, ¿sí? La vez pasada hicimos lo mismo, ¿no? Los gestos que son invisibles, en los que no nos concentramos, porque la lectura, esto también es importante, las lecturas que en general hemos revisado son lecturas que han sido tan meditadas, tan predicadas, que tendemos a irnos de inmediato a lo que ya conocemos, ¿no? De hecho, tienen un título, ¿cierto? Camina sobre el agua. Ah, ya, este es el texto de Jesús camina sobre el agua. Pero me pasé por al lado que Jesús sube a los discípulos a la barca, me pasé por al lado que Jesús despide a la multitud, y me pasé por al lado que Jesús sube a la montaña a orar solo, ¿no? Y que cuando está de noche, él sigue estando ahí solo. Después tenemos tres otros actores, que esto es muy interesante también, y en general se nos puede pasar por alto, que son los actores no humanos, ¿ya? Aquí yo voy a meter cosas del doctorado justamente, ¿no? De lo que estudié. Son los actores no humanos que intervienen en la escena. Y es muy bonito porque aquí tenemos tres, que no es tan común. Tenemos tres actores no humanos, parte del paisaje, o de la geografía, o del ambiente, si se quiere, o del territorio, que intervienen en la escena. Intervienen de forma importante, lo vamos a ver en un minuto, y son tres en dos versículos, que es el lago, la montaña o el monte, y la noche, ¿no? Y la noche. Muy bien, ahí está la composición de la escena. Jesús, el lago, manda, obliga a los discípulos y discípulas a subirse. Después, me imagino, él se da vuelta y despide a la multitud. Y claro, aquí el despedir puede ser entendido de diversas maneras, ¿no? Como un despedir, como pedirles que se vayan, ¿no? Váyanse, ya nos vemos otro día. O también una actitud un poco más diligente de la despedida, ¿no? Que es como cuando uno se despide, es decir, que te vaya bien, ¿no? Shalom, quizás está diciendo Jesús, vayan en paz. A cada uno, a cada una, a las familias, a los niños, que están todos felices, recién alimentados, ¿no? Y sí, veo ahí que Ariel tenía levantada la mano, pero nosotros, Ariel, después al final hacemos la conversación, ¿ya? Yo aquí no hablo tanto, no te preocupes, trato de poner los elementos sobre la mesa y después conversamos. Eh, entonces está el lago, después está el monte, ¿no? Jesús que sube al monte y al anochecer, la noche. Muy bien, ahí está la escena, el teatro montado. Vamos entonces, acuérdense que hoy día el tema es más bien la vida afectiva y mística. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuáles son los afectos implicados en esta escena? La escena es posible dividirla en tres momentos, que son los que acabo de decir, que son muy simples. Jesús, los discípulos, Jesús, la multitud, Jesús, la soledad. ¿Ya? Primero, Jesús obliga a los discípulos. Esto es interesante porque una de las
interpretaciones que estuve viendo, y en esto de la intertextualidad, ¿no? Una interpretación me mandó al tiro a Juan 6:15, que es cuando Jesús se arranca porque los discípulos lo quieren, o la multitud lo quiere nombrar rey, ¿no? Es decir, Jesús vive como no accediendo a un cierto tipo de mesianismo. Bueno, una interpretación de este lo mandó y lo obligó a los discípulos es similar. Es decir, Jesús no quiere que el entusiasmo del momento, porque el texto en su contexto, ¿qué es lo que está pasando? Multiplicación de los panes, toda la gente está feliz. ¿Ah? Los que comieron eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, conocemos el texto, se llenaron 12 canastos con las sobras. Es decir, este es un momento maravilloso, es una, casi uno diría decir, es una teofanía, ¿no? Es una manifestación del Dios compartido, del Dios que se comparte, de la solidaridad hecha milagro. Entonces, en ese jolgorio, en ese éxtasis, ¿no? comunitario, Jesús pone una pausa notable, ¿no? Hace un alto y dice, antes de que se entusiasmen y me quieran coronar rey o poner algún título, yo prefiero que ustedes se vayan a la otra orilla, yo le voy a despedir a la multitud y yo me voy a ir a rezar solo al cerro. ¿Se dan cuenta? Es decir, cómo Jesús siempre después de un momento en que él podría haberse dejado llevar por esta, por esta sensación, ¿no? Por este afecto de asombro, ¿no? De entusiasmo, de exceso de entusiasmo, Jesús pone una pausa, ¿no? Jesús pone una pausa y dice, tengo que seguir pensando, ¿no? El discernimiento no ha acabado, mi discernimiento no está listo, quiero seguir dándole vuelta, me falta mucho por hacer, ¿no? Entonces uno podría decir, este mandato, los obligó a subirse a la barca, es justamente para decir, no saquemos conclusiones apresuradas. Creo que aquí hay un tema muy bonito y muy profundo, ¿no? Uno podría sacar aquí un corolario espiritual. No sacar conclusiones apresuradas, incluso en momentos de éxtasis, ¿no? Incluso en momentos de guau, ¿no? De explosión espiritual, de maravilla. Aquí lo que estaban presenciando los discípulos y también la multitud era un acontecimiento mesiánico, ¿no? O profético. No quiero ocupar la palabra milagro, ¿no? Porque está muy manipulada, pero digamos algo inesperado, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Por eso digo, una epifanía, una manifestación, algo luminoso. Y Jesús pone una pausa. No saquemos conclusiones, y no solo una pausa como respecto del entusiasmo, sino una pausa respecto de las expectativas mesiánicas, que esto es muy importante. No saquen tan rápido una conclusión sobre mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Váyanse, ¿no? Váyanse a la otra orilla, está anocheciendo, yo quiero rezar. Es muy bonito, ¿no? Uno podría decir rápidamente, me voy a adelantar un poquito para adelante, ¿no? Pero Jesús no solo va a rezar cuando tiene que tomar decisiones, que es lo clásico que nos enseñaron, ¿no? Jesús sube al monte a orar antes de tomar una decisión, Getsemaní, qué sé yo, otros momentos. Jesús también ocupa el monte para ir él mismo a, a ver qué está pasando, ¿no? Uno puede decir, el silencio, la oración, el monte como lugar de autodiscernimiento, ¿no? No sé si me logro entender, me logro explicar. Jesús también está en el mismo desconcierto que la gente y por eso necesita alejarse un momento y escuchar su corazón. Bueno, aquí hay un primer punto, ¿no? El vínculo con los discípulos en este momento aparece como un imperativo, ¿no? Váyanse, déjenme solo, no tomen conclusiones apresuradas, no me pongan un título que no estoy seguro. Luego, Jesús despide a la multitud. Esto ya lo dije, pero rápidamente nomás, que me parece un gesto muy bonito, si lo pensamos y lo imaginamos con el tiempo tranquilo, ¿no? Jesús que quiere encontrarse con la gente post evento, para despedirla, decirle, vayan en paz, ¿cómo estuvo? ¿Te llevas tu comida? Qué bueno. Quizás de paso bendijo a los niños, abrazó a la gente. Entonces no es solo no hay que imaginarse esta escena, creo yo, ¿no? Como como un espectáculo, ¿no? Como un evento, así, ¿no? Entonces,
Jesús es el maestro de ceremonia. Termina el evento, bueno, nos podemos retirar, por favor, por la derecha, los que viven en Cafarnaúm, por la izquierda, los que tienen que caminar, los burros, no, ¿no? Jesús no es un showman, ¿no? No es un maestro de ceremonia, ¿no? Que está aquí como liderando, guiando y cerrando las puertas del local. No, Jesús toma la iniciativa con la comunidad, con los discípulos, y después va a despedir a la gente. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y sabemos que cuando se usa multitud, ¿no? O muchedumbre, que Ronaldo Muñoz, un gran teólogo y amigo chileno, decía que la traducción mejor era muchedumbre, porque muchedumbre es ojlos en griego, y el ojlos en griego no es el pueblo, ¿no? No es el pueblo que está ahí, es el pueblo pobre. Ojlos es el pueblo sediento, hambriento. Esa es la muchedumbre, ¿no? Multitud puede ser como un número, ¿cierto? Se usa como, sí, como si fuera un adjetivo numeral, así, ¿no? El cúmulo de personas, ¿no? La multitud, multitudinario. No, no, aquí la muchedumbre tiene un aspecto social, socioeconómico, ¿sí? Entonces Jesús se da tiempo para despedir a los pobres. No, no los manda, ¿no? Váyanse, vuelvan a sus casas y ya terminamos el show. No, señor, no, ¿ya? Y entonces por eso es importante detenernos acá. Jesús busca el encuentro personal, afectivo, y después voy a jugar con esto, afectado. La vida afectiva es la vida que se deja afectar. Lo voy a decir al final con más calma, ¿ya? Pero por ahora es esto. Los afectos de Jesús, su vida afectiva, es con aquellos a los cuales, con los cuales Jesús se permitió dejarse afectar. ¿Ah? Los vio como ovejas sin pastor. Eso es dejarse afectar. Tenían hambre, tenían sed, me dejo afectar. A ellos los quiero, ¿no? Les tengo afecto, porque me dejé afectar. Y después, tercera patita, Jesús subió al monte a orar. Aquí no hay mucho más que decir, probablemente estamos muy familiarizados con este tema, que tiene que ver con la tríada. Yo aquí lo escribí a modo de tríada, que es lo que brota del versículo, que es subió al monte a orar, es decir, oración en el silencio del monte y en la soledad propia de la persona. Oración, silencio y soledad. Y me quiero detener un poquito en esto, ¿no? Oración, silencio y soledad. ¿Por qué? Porque uno podría decir, aquí está el corazón, miren, en este pequeño versículo, esta pequeña expresión, aquí está el corazón de la relación afectiva y mística, yo voy a decir por qué, afectiva y mística, que Jesús tiene con el Padre, que es la unidad, ¿no? Es la comunión. Y aquí quiero decir algo muy importante, lo podemos conversar después, pero no quiero que entendamos la comunión de Jesús al estilo teológico, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Como, Jesús, la segunda persona de la Trinidad y el Padre son uno, así como una comunión evidente, porque Jesús es el Hijo. No, no quiero que vayamos demasiado rápido a eso, sino que entendamos que Jesús tiene un vínculo particular. En cuanto a Jesús, ¿sí? Voy a repetirlo. Jesús tiene un vínculo particular con Dios en su condición de Jesús de Nazaret, hijo de María, ¿ya? No de verbo encarnado, como persona histórica, Jesús de Nazaret. Esto nos va a abrir una puerta, lo voy a decir en un rato más, nos va a abrir una puerta a nosotros y a nosotras. Entonces, en este momento de oración, silencio y soledad, ¿qué es lo que hace Jesús? Busca esa comunión. Porque es una comunión que aunque la podemos encontrar en cualquier circunstancia, y Jesús sobre todo, ¿no? Eh, hay que buscarla, hay que buscarla, ¿no? Y ustedes y los que estamos acá reunidos lo sabemos muy bien, ¿no? Sabemos lo bien que hace retirarse, ¿no? Irse a un retiro, darse días de silencio, eh, sí, ¿no? De escucha, ¿no? De obediencia. La palabra obediencia etimológicamente es muy potente. Viene del op audire, ¿no? En latín. Significa estar abierto a la escucha. La obediencia de Jesús es la escucha de Dios. Esa es la obediencia, no es hacer caso, como decimos hoy día, ¿no?
a mandatos, ¿no? A reglas, a leyes, ¿no? Es abrirte a la escucha del otro. Eso es ser obediente. Bueno, el momento de obediencia de Jesús es la comunión. Y esta comunión Jesús la busca en la oración, en el silencio y en la soledad. El texto bíblico rápidamente nos lleva, ya, en esta intertextualidad, a otros textos similares, como por ejemplo Mateo 11, 25, 27, cuando Jesús dice, ¿no? Esta comunión tiene que ver con conocernos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo ha dado a conocer. A nosotros, ¿no? A la gente de fe, digamos, a los que quieran, a los que quieran creer. Por el Hijo conocemos al Padre. Insisto, esto es muy importante porque lo conocemos como Jesús de Nazaret lo conoce. Eso, subrayenlo, lo vamos a acentuar en un minuto más de nuevo. Pero ahí está la comunión, una cercanía. Por eso yo quiero hablar hoy día de vida afectiva y mística, y no de comunión teológica o teologal, ¿no? O trinitaria, si se quiere. No, no, no quiero meterme en eso, porque eso nos va a quitar una de las mayores riquezas que tiene el cristianismo y que tiene la fe, que es la encarnación. ¿Sí? Entonces no quiero caer en la vida del verbo, quiero caer en las formas y gestos de Jesús de Nazaret, donde también, obviamente, se expresa su vida teologal, ¿no? Su vida de hijo, con mayúscula. Bueno, después tenemos Juan 11, por ejemplo. Juan 11, los versículos 22 y 42, cuando Jesús dice, Dios escucha, ¿no? Ob audire. Dios también es obediente. Dios está abierto a la obediencia. ¿De quién? Del clamor de los pobres, del clamor de su pueblo. Todo el que le pida, Dios le dará, ¿no? Es decir, la comunión, la comunión de Jesús con el Padre es también la comunión del Padre con el pueblo. En Mateo 6, versículo 5 y siguiente, Jesús dice cómo debemos orar. Y es muy simple, ¿ah? Porque nos dice más bien el no. No oren como los hipócritas, que son los que quieren ser vistos. Ustedes oren como yo oro. Oren como Jesús. ¿Cómo ora Jesús? En silencio y en soledad. Esto me remitió rápidamente a la divagación que tuvimos, no me acuerdo el número ahora, no lo anoté, hace unas tres quizá o más anteriores, donde hablamos de la vida oculta de Jesús, ¿no? De Nazaret, ¿se acuerdan? Nazaret como la vida oculta. Bueno, esto al tiro me remitió a eso, a una oración oculta, la oración nazarena. Es decir, pareciera que la verdadera oración o la oración más profunda es la que es en silencio y en soledad, ¿sí? No en un estadio relleno, no estoy quitando el valor, ¿no? A la JMJ y encuentros de jóvenes multitudinarios, ¿no? Y toda una Eucaristía. Está bien, ¿no? Si eso suma, extraordinario. Pero el Evangelio nos está diciendo otra cosa, ¿sí? Nos está diciendo, eso está bien, pero sin esto otro, eso no vale nada, ¿sí? Puede ser un espectáculo, un show, un evento, un fuego artificial, porque la oración de Jesús es nazarena, es oculta. Tú entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, etc. O donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿no? Dos o tres, ¿cierto? Siempre sabemos que eso que es una pequeña expresión para decir la pequeña comunidad, ¿no? Rezar con otros. Pero es diferente, ¿no? Es diferente un estadio lleno transmitido por televisión, ¿sí? Esos son los paralelos que estoy queriendo hacer. ¿Cómo repensar entonces nuestra oración como una oración oculta, pequeña, vinculada a ese Nazaret orante? Qué bonito, ¿no? Creo que nos da pistas y facilita una vida espiritual que a veces quiere buscar mucho anexo, ¿cierto? Mucha herramienta, mucho artefacto, mucha imagen, ¿no? La oración nazarena es desnuda, no hay nada, no necesito nada. Em, bueno. Ustedes saben que me gusta mucho esta esquemita, siempre trato como de después como ir juntando ideas en estos dibujitos, en estas cosas. Creo que nos ayudan por lo menos en una presentación así online
para ir ordenando el cuadro, ¿qué es lo que quise expresar acá? Primero que estamos hablando de Jesús y Dios, ¿cierto? Jesús y la comunión con el Padre, Jesús su vida mística afectiva. Ese Dios es el Dios del reino, ¿no? A veces se usa incluso una expresión que es mejor todavía, que es el reinado de Dios, ¿sí? Es decir, el reino no como un lugar, un acontecimiento, sino más bien como un proceso, el reinado, ¿no? El reinar. El reino es un verbo, es mucho más un verbo, una acción, una ética, una praxis, ¿no? Un verbo, que un sustantivo, ¿no? Algo que podamos definir. No podemos definir el reino. Por eso usamos parábolas, metáforas. Es como una perla, es como una mujer que barriendo, es como el dracma, etcétera, ¿no? Nos conocemos las parábolas del reino. Son acontecimientos, cosas que llenan el espíritu, que llenan la vida. Bueno, entonces Jesús y el Dios del reino. ¿Qué se nos está diciendo? Que ellos están en comunión, ¿sí? Hay una vida y hay una relación de Jesús con el Padre en el Espíritu. Es una relación de amor, eso es lo principal, ¿sí? Quizá en algún momento, no sé si lo dije acá, una de las más bonitas, incluso si queremos meternos en la Trinidad, una de las más bonitas definiciones de la Trinidad es que es el amado y el amante, ¿no? El amante y el amado, es decir, Jesús, el Hijo y el Padre, el amante y el amado, que se aman eternamente, y ese amor que se tienen es el Espíritu, ¿no? El amante, el amado y el amor. Esa es la Trinidad. Entonces no hay que complicarse mucho más. Es una relación y por eso no puede ser uno, ¿sí? Porque la relación siempre es apertura al otro. Es una relación. Y en la relación siempre hay un fruto, ¿no? Creo que es Paul Ricoeur, un filósofo, ¿cierto? Que habla, o creo que él, no sé, ¿no? Del tercero de la relación. Es decir, de toda relación brota un tercero, que es la relación misma, que no soy tú ni yo. Es la relación, es eso. Y eso tiene vida propia, ¿no? Se alimenta, se cultiva, se cuida, etcétera. Bueno, aquí pasa lo mismo, esa es la Trinidad. Es la fecundidad del amor entre el amante, el amado, y esa fecundidad que llamamos amor, ¿sí? Bueno, entonces esa comunión, no cabe duda que es afectiva, es decir, hay cariño, hay compasión, hay ternura, ¿sí? La palabra misma sabemos que es muy sugerente, ¿no? Abba, papito, papi querido, padre querido, una palabra que no se usaba muy poco o rara vez, ¿no? En el mundo de la época, y mucho menos para referirse a Adonai, ¿no? Adonai no era Abba, ¿no? Yahvé Shebaot, el Dios de los ejércitos, no es Abba, es el Dios de los ejércitos, ¿no? O el Goel, ¿sí? Que aparece en muchos textos, ¿no? Que es el Goel, es el Dios vengador, ¿no? Es el Dios que hace justicia, ese es el Goel, el Dios justiciero, sí. El Dios de Jesús es Goel, el Dios de Jesús es Shebaot, pero sobre todo eso, Él es Abba, ¿no? Un padre, madre, querida, querido. Él es afectividad, misericordia, y la relación que Jesús establece en esa comunión es de confianza, cercanía, es amorosa, es tierna. Bueno, ¿por qué le pongo estas características? Y ahora voy a hacer el puntapié a lo que les dije antes sobre no saltar, no ver la relación de Jesús con el Padre como algo muy exclusivo de ellos. Y es porque justamente nosotros también tenemos acceso a esa comunión, ¿no? Tenemos acceso a esa vida afectiva, amorosa, confiada, cercana, misericordiosa. Es decir, hay una profunda dimensión humana en nuestra relación con Dios. Voy a decirlo en otras palabras, ¿no? Para que quede muy claro. Nosotros podemos amar como Dios y nosotros podemos ser amados como Dios ama y como Dios nos ama, como Dios amó a Jesús y como Jesús amó a Dios. Podemos nosotros participar. ¿Por qué? Porque es una relación humana, ¿no? Es una relación que viene de Jesús de Nazaret, persona humana que se relaciona con Abba, papi, papito querido. Y nosotros también, por Jesús, en el Espíritu, tenemos acceso a ese Padre querido. No solo eso, ¿no? Lo puse acá abajo.
Dios espera, Dios quiere que nos relacionemos con Él así, ¿no? Al modo de Jesús, es decir, humanamente. Humanamente. Es interesante, ¿no? Porque a veces se hacen estas distinciones, ¿no? El amor humano, el amor divino, ¿no? Han escuchado, ¿no? Hablamos de lo humano y lo divino, como si fuera un dualismo, así, arriba, abajo, no sé, ¿no? Cielo, tierra, eh, cuerpo y alma, ¿no? Inventamos un nuevo dualismo, lo humano y lo divino. Bueno, déjeme decirle que la encarnación, y lo dijimos en una divagación anterior, el cristianismo, la maravilla que tiene, la revelación que nos cuesta tanto tragarnos, porque es contraintuitiva, porque nos desarma por completo, nos permite decir que el amor divino de Dios es humano y que el amor humano a Dios es divino. ¿Se entiende? Dios ha divinizado el amor humano. Y en la encarnación, ¿qué es lo que ha pasado? Ha humanizado el amor divino. Esa es la encarnación, ¿no? La encarnación es la humanización. Voy a decir lo más fuerte, es la mundanización, porque Dios se hace carne en el mundo, ¿no? En la mundanización del amor divino. ¡Guau! Extraordinario, ¿no? Eso. Bueno, entonces de esa vida afectiva, amorosa, confiada, cercana, misericordiosa, ahí por eso lo puse en el centro, como ustedes ven, ¿quién está en el centro? El centro estamos nosotros. Los discípulos y discípulas participamos de esa relación afectiva, amorosa, cercana. Participamos de esa comunión. ¿Y cómo la expresamos ahora? A través de la vida mística, de la oración. Entonces, ¿qué es la vida mística en este esquema? Es la respuesta humana, nuestra, cristiana, creyente, nuestra respuesta a ese amor sobreabundante del Padre en Jesús por el Espíritu, ¿no? Cuando uno dice, no, es que ese es un místico, por eso también lo quiero aterrizar mucho, cuando alguien dice, no, es que ella era una mística, eh, de nuevo está la tentación de elevar, ¿no? Y cuando elevamos a alguien, lo deshumanizamos, ¿no? Está la tentación de quitarle la humanidad y la mundanidad y darle un plano diferente, ¿no? No, es que sea un místico, es decir, está en otro plano, no lo entendemos, habla cosas raras, reza distinto, levita. eh, y yo aquí quiero desmitificar la vida mística y decirles que así como somos todos profetas, reyes y sacerdotisas por el bautismo, somos todos místicos y místicas en la medida en que nuestra oración sea al modo de Jesús, ¿no? Y en la medida en que nuestra comunión con Dios y la oración como principal herramienta, ¿no? Y no solo la única, sea siguiendo la praxis y las formas y las maneras de amar que tuvo Jesús. Dicho de otro modo, la vida mística es la vida del amante, ¿no? Del amante que se sabe amado por el amor. Y esto es muy típico. Santa Teresa en esto era extraordinaria, ¿no? Ustedes son mucho más, y algún día me encantaría poder aprender mucho más de Teresa en esta línea, de que en ella, y aquí me pueden después ustedes, si me equivoco lo que voy a decir, me pueden corregir, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que cuando alguien encuentra a alguien que vivió su vida mística en plenitud, incluso se nos confunde con el eros, ¿no? Es decir, una vida mística que puede tener, ¿cómo decirlo?, expresiones vinculadas a lo erótico, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A la carne, al cuerpo, ¿no? Porque es el amor que arde, ¿no? Es el amor amado, es el amor de hueso, ¿no? Eh, eh, y que es divertido, ¿no? Interesante decirlo así, porque en general tendemos a pensar que lo místico está fuera del cuerpo, ¿no? Es decir, le quitamos el cuerpo y lo llevamos a un plano así como, no, es que él es muy místico, es decir, es como etéreo, espiritual, no tiene carne. Y no, en el cristianismo, la vida mística ama la carne, ama en la carne, ama desde los cuerpos que somos, ¿no? Heridos, envejecidos, marchitados, enfermos, no importa. Son cuerpos de Dios, son cuerpos para Dios. Bueno, y esa herramienta, ¿no? Que es la vida mística y la oración, tiene que ser una herramienta de libertad. Es decir, la oración, y esto hago una diferencia con el rito
Esto es interesante, ¿no? Yo no ocupaba la palabra ritualidad, porque en el mismo Jesús de Nazaret hay poca ritualidad. Es interesante, nosotros estamos llenos de ritos, ¿no? Ritualizamos la vida religiosa, la vida mística, la vida espiritual, la ritualizamos. Pero Jesús, ¿qué hace? Sube al monte a orar. Jesús sube al monte a orar, ¿no? Se va al desierto, busca el silencio. Demos un paso. Ya voy terminando. Esta me queda esta y una más. Si creemos que, acuérdense que vamos a invitar ahora a los tres comensales que nos quedaban, ¿no? Los comensales geográficos, el medio ambiente, el lago, el monte y la noche. Esto también es muy sugerente y muy bonito jugar con el significado de esto, ¿no? O por ejemplo, el lago, ¿a dónde nos remite el lago? Uf, el lago en la vida de Jesús es tremendo. Es un personaje principal. Muchas cosas pasan en torno al lago, ¿no? Muchas cosas pasan en el lago, ¿sí? Partiendo con el episodio que continúa en estos versículos. En el lago Jesús se muestra, ¿no? Se manifiesta. eh, Son pescadores, ¿no? Los primeros discípulos son pescadores, gente de mar, ¿no? Gente de lago, gente de agua, digamos. Bueno, y están esta idea, ¿cierto?, de remar mar adentro. Es decir, el lago en el fondo es también una metáfora de la vida espiritual y mística. ¿M? Profundizar, entrar a la morada más íntima, es decir, el mar adentro, ¿no? ¿Y quiénes suben al barco? La comunidad. No nos olvidemos que cuando en el Evangelio Jesús trata a los discípulos, no hay que pensarlos como gente, ¿no? Hay que pensarlos como la iglesia. Los discípulos y discípulas, la pequeña comunidad cercana, es la primera iglesia. Es la iglesia primitiva, es la iglesia pequeña, es la comunidad de Jesús. Entonces Jesús, ¿qué hace? Agarra a la comunidad y la sube al barco, al bote, a la iglesia. ¿Ah? Iglesia querida, váyanse ustedes. ¿A dónde? A mar adentro, a la otra orilla. Son expresiones geográficas, ¿no? La otra orilla, es decir, al otro lado, más lejos, ¿no? A donde yo después llegaré. Ustedes vayan primero, adelántense. Notable, ¿no? La iglesia que vaya adelante porque Jesús viene después. Miren lo que está pasando acá. Luego el monte, ¿no? El monte, puf, aparece, pero hasta desde el monte Sinaí hasta el monte Tabor en la Transfiguración, hasta cuánto monte hay, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se llega al monte? Ya no es en un bote, en una barca. De hecho, puse aquí como los medios de transporte, porque la barca es también una imagen de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, para hablar de la iglesia, ocupan la barca, muchas veces. ¿Sí? Bueno, aquí Jesús camina, ¿no? Camina y sube, es decir, va al encuentro con el Padre desde lo alto. Es notable esta expresión, también la quise resaltar, porque el monte es una geografía alta, ¿no? Y eso implica un esfuerzo físico y un lugar diferente, hay otro clima, hay otro aire, cambia la vegetación, hay más viento, ¿no? Eh, la gente no vive en las colinas, en la punta, en la cima, ¿no? La gente vive abajo, resguardada. Entonces es salir del resguardo, es salir, hoy día diríamos, de la zona de confort, ¿no? Subir al monte es salir de la caja, no sé si hoy día esa expresión, ¿no? De la caja nuestra donde nos sentimos tranquilos. ¿Para qué? Para ir a lo alto. ¿Y qué pasa en lo alto? Y ahí, intertextualidad, acuérdense, todos tenemos la Biblia aquí en nuestro corazón y atrás en la espalda. En lo alto, Nicodemo. El que no nace de lo alto no puede entrar, no puede ser partícipe, diríamos, según lo que está hablando, del reinado de Dios. No puede participar de la vida del Dios del reino. Hay que renacer de lo alto. Fíjate, navegar a mares profundos, renacer de lo alto. Eso es lo que está pasando acá, en estos pequeños versículos, ¿no? Renovación, transformación. La iglesia va primero, Jesús viene después. ¿Por qué? Porque Jesús fue a lo alto, a encontrarse con el Padre para solamente después de, si queremos imitar a Nicodemo, de renacer, ¿ah? De renacer, de reoxigenarse, si se quiere, ¿no? De revitalizarse, de reflexionar. Jesús viene de haber hecho
un compartir multitudinario con los más pobres, maravilloso. Después de eso necesito reflexionar. Déjenme solo, déjenme solo. Y solo después de que yo reflexiono solo, dice el Señor, los sigo a ustedes, iglesia, al otro lado de la orilla del mar de Galilea. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese lugar de soledad? Cae la noche. Esto es muy impresionante porque el versículo repite, ¿no? Jesús sube solo al monte a orar. Y una vez que cae la noche, Jesús estaba solo. Es decir, cuando nos repiten, acuérdense esto, no, digamos, cuando el Evangelio nos va repitiendo, es muy típico de la escritura hebrea, cuando nos está, y semita en realidad, cuando nos está repitiendo es porque nos está diciendo, esto es importante. ¿Sí? En esa época no habían subrayado, no habían destacado en rojo, ¿no? Entonces, aquí, Jesús sube solo y al anochecer está solo. La noche sola. Potente imagen, ¿no? Potente imagen. Pero está solo, nos hace la pregunta, ¿no? En la noche, solo, pero está solo, no. No debería decir no. ¿Por qué? Porque está con el Padre. Porque entró en comunión con el Padre. Porque fue a conversar con Abba. ¿Qué es lo que pasa entonces en esa soledad? ¿Qué soledad es esa? No voy a decir, es la soledad propia. Es el lugar de la propia verdad. No voy a decir. La soledad del monte es el lugar del encuentro consigo mismo también, donde es volver a la desnudez, si se quiere, del Génesis. Ya no en un jardín, ¿no? Sino en el monte, en la noche. Bueno, es el lugar de la verdad, de la transparencia, del lugar de los sin doblez. Aquí no hay doblez. Soy totalmente transparente delante de Abba. Dios sabe todo, ¿no? Nos conoce por completo, más que nosotros mismos. Qué maravilla, qué libertad, ¿no? No tengo nada que esconder, ni las miserias, ni las transgresiones más profundas, porque Dios ya las sabe. Y aún así me permite subir al monte a orar, a encontrarme con Él. Entonces, a modo, no de conclusión, pero digamos de pequeñas frases, también me gusta así, como los esquemitas, terminar con una pequeña síntesis del encuentro. En torno al tema, podríamos decir que la vida afectiva de Jesús se manifiesta primero en su praxis ética, ¿no? Despedir a la multitud, a la muchedumbre, al ojlos empobrecido. Su vida afectiva, entonces, se dan cuenta, son los gestos que manifiestan una ética. Para que no pensemos siempre en lo afectivo como en la sesión pasada, ¿no? Cuando el padre, ¿se acuerdan? Recibe al hijo menor con un gesto afectivo muy profundo, ¿no? Se le tira el cuello, lo besa. Ya, pero no es solo eso. Nuestros gestos todos son afectivos, en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Afecciones, generan afecciones, que pueden ser positivas o negativas, claramente, ¿no? Bueno, en Jesús, me parece, su vida afectiva se expresa en sus gestos, en su ética, en su manera de actuar con los otros, para los otros. Y al mismo tiempo en su dejarse afectar, ¿no? En su dejarse afectar por la vida y el sufrimiento de los demás. Estas son las dos caras de lo afectivo, que es muy potente. Yo no puedo tener una relación afectiva, sentir afecto por el otro, si no me dejo afectar por la vida del otro. ¿Sí? Insisto, esto es un desafío, en verdad, para nosotros, para los creyentes, digamos, porque la vida espiritual cristiana, la vida mística cristiana, no es no es una, lo digo con mucho respeto lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero no es una autoiluminación, ¿no? En donde yo es- genero como una especie como de burbuja donde nada me afecta. No, el cristianismo es todo lo contrario. Es un volcarse totalmente hacia el mundo. Imagínense, ¿no? Dejarse afectar completamente por el dolor del mundo. Entonces, el cristianismo es una vida muy vulnerable, muy vulnerable, muy vulnerable. Estamos todo el tiempo, ¿no? Lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó al amigo. Guau, recemos por esto otro, acompañémoslo, visitémoslo. ¿No? No estamos en un camino de autoconocimiento solitario,
no sé, ¿no? Al modo de, qué sé yo, ¿no? No quiero nombrar nada, ¿no? Pero de ciertas espiritualidades que son muy egocéntricas, en definitiva, ¿no? Hay una vida espiritual que puede ser muy egocéntrica. Bueno, la vida cristiana espiritual es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es dejarse permanentemente afectar por el sufrimiento de los demás. Y también dejarnos ayudar, ¿no? Dejarnos que otros sean afectados por nuestros dolores. Luego, la vida mística, ¿no? No va a ser otra cosa que la conversación amorosa, íntima y compasiva, como dije, con Dios a través de la oración. ¿Sí? Es una conversación, va más allá del ritual, va más allá del culto, va más allá del rito. Es, es la conversación del amante con el amado. Acuérdense lo que les dije. Esa conversación, ¿no? Cuasi erótica en la intimidad del hogar, al calor del hogar, en la intimidad de la pieza, en la soledad de la habitación propia, ¿no? A la luz de la vela. Eso es un cuadro, ¿no? Un cuadro de, sí, de cariño, ¿no? Hay algo así como de volver al útero, digamos, a un lugar, aquí estoy, ¿no? Al abrazo a la mamá, de la abuela, al lugar de la seguridad más profunda. Ahí somos místicos y místicas, ¿eh? Y después vuelvo a esto que les dije que me parece interesante, que es cuando uno podría decir, jugando de nuevo con el texto, cuando la iglesia entra en aguas profundas, ¿no? Jesús sube a la iglesia a la barca y los manda lejos. Cuando la iglesia entra a las aguas profundas, Jesús sube al monte a orar por la iglesia. No solo por la iglesia que está navegando en aguas profundas, sino también por la muchedumbre saciada, ¿no? Por la muchedumbre que tiene hambre y sed de justicia. Miren la dinámica, ¿no? El proceso que es muy bonito. Jesús sube a la iglesia a aguas profundas, ¿no? Hagan un sínodo, uno podría decir, hagan un sínodo, Jesús, pero yo voy después, háganlo ustedes, después yo voy a llegar. Por mientras voy a estar rezando por ustedes. ¿Ah? Espero que les vaya bien y vamos a revisarlo después, ¿no? Pero háganlo ustedes, son adultos, tienen el espíritu, tienen todo, ¿qué más necesitan? ¿No? No teman, ¿ah? Podríamos decir, ¿no? Si queremos seguir con el texto, ¿no? No teman, ¿no? Yo voy a ir y voy a llegar y no me van a reconocer, ¿no? En la mitad del sínodo voy a llegar y ustedes van a creer que soy un fantasma. Bueno, y al caer la noche, ¿sí? Es decir, después ha pasado un tiempo, la iglesia ya navegando en aguas profundas, Jesús ya lleva un tiempo rezando, al caer la noche, el reinado de Dios se expresa como una manera de estar, de ser, de compartirse, ¿no? De compartirnos. Es decir, el reinado de Dios recién ahí se manifiesta, ¿no? Recién ahí lo podemos saborear. Es decir, no es algo que con lo que nosotros comencemos. Nosotros comenzamos primero haciendo un camino, ¿no? De irnos al desierto, de irnos al lago, de subir al monte. Y recién ahí cae la noche, ¿sí? Y recién ahí uno podría decir, estamos en condiciones de profundizar en una vida espiritual, en una vida mística, en una vida afectiva, al modo de Jesús. Bueno, por ahí va mi divagación esta vez. Ahí ahora, Pues muchas Pedro gracias, Rey. Pablo, sí, agradecemos muchísimo este caminar de 9 meses. Fíjate qué chistoso, 9 meses, ahora nos toca dar a luz, ¿sí? Todas las experiencias que nos has compartido y nos han tocado el corazón. Vamos a cerrar la grabación para dar paso a los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por toda esta sabiduría amorosa que nos has transmitido.